bacteria bastante conocida porque se transmite solo de humano a humano hasta donde se sabe. Esta bacteria, que es una bacteria gram negativa, coloniza el estómago del ser humano, específicamente aquí el cuerpo, y el antro pilórico, que es de donde recibe su nombre de pylori. Esta bacteria lo que hace es que causa inflamaciones gástricas como lo mínimo, y lo más grave es que se ha adjudicado a que causa cáncer gástrico o provoca formaciones de linfomas tipo MAC o tumores aquí en la mucosa del estómago. Se encuentra prevalente en más del 50% de la población mundial, y en países emergentes como es casi toda Latinoamérica se encuentra en más de 80 y 90% de la población. Específicamente en México está en más del 90% de la población, siendo la población infantil la más susceptible. Esto se debe sobre todo a las condiciones higiénicas en las que estamos viviendo. Bueno, Helicobacter pylori aparte es una bacteria altamente mutagénica. Bueno, tiene una alta capacidad de mutación, entonces por eso es que es tan difícil de tratarla. Aparte, los tratamientos que se aplican a esta bacteria son bastante fuertes. Incluso hay personas a las que les ha provocado de repente una diarrea que no se para, no sé, en una semana, y llegan pues igual hasta el hospital. Entonces, con este tratamiento y la alta capacidad de mutación, surge como alternativa el uso de las bacterias acidolácticas. Las bacterias acidolácticas producen metabolitos como ácidos orgánicos, que es el ácido láctico, producción de peróxido de hidrógeno, y liberan bacteriocinas, que son pequeños péptidos que tienen efectos antibacterianos. Estas bacterias acidolácticas vamos a manejarlas como las BAC. Y bueno, Helicobacter pylori es una bacteria que fue descubierta en 1983 por estos dos australianos, Robin Warren y Barry Marshall. Antes se creía que era parte de la microflora intestinal, porque pues como vieron está prevalente en un alto porcentaje de la población, y ellos fueron los que se dieron cuenta que provocaban inflamaciones gástricas, que tenían mucha relación en ese sentido. Después de realizar esta serie de estudios, y como es muy parecido a la morfología de Campylobacter, la clasificaron en esta familia. Después se dieron cuenta que no tenía nada que ver gracias a estos estudios, y crearon una nueva familia que se llamó Helicobacter pylori. En 1994 es considerada un carcinógeno tipo 1, es decir, que provoca cáncer en el ser humano. Es una bacteria gram negativa, microaerofílica. Esto es que crece en condiciones ricas en CO2, son flageladas y tienen una forma de espiral. Estas enzimas que producen son las que les permiten colonizar el estómago. La transmisión puede ser por dos vías. Está la oral y la fecal-oral. La oral es la más común. Helicobacter pylori, aquellas personas que la tengan la pueden tener en la saliva, en la placa dental, en el reflujo gástrico y en el vómito. Incluso hasta, no sé, aquí en México tenemos mucho la cultura, o tienen mucho la cultura de que los papás le dan besito de trompita a sus hijos. Entonces, esta también es una forma de transmisión, aunque parezca muy sencilla, es una forma de transmisión. Y pues también está la fecal-oral. Esta se da sobre todo por el consumo de aguas contaminadas. Incluso aunque se le dé tratamiento a un agua, por ejemplo en las albercas, puede seguir viable, y pues nunca falta que uno va a nadar y se toma el agua, entonces ahí ya también adquirieron la bacteria. Aparte de que tiene manifestaciones clínicas digestivas como es la gastritis, la úlcera péptica, cáncer gástrico y el linfoma tipo MAC, también se ha notado o se le ha relacionado con enfermedades ultradigestivas que no incluyen el sistema digestivo, como enfermedades vasculares, como la migraña, enfermedades dermatológicas, como la urticaria, y enfermedades autoinmunes, como el púrpura. Aún no se sabe a ciencia cierta si tiene algo que ver, pero se ha notado que en la
mayoría de los pacientes está prevalente la bacteria. Entonces están todavía esos estudios en desarrollo. Hay dos tipos de diagnóstico para saber si uno tiene Helicobacter pylori. Están los métodos no invasivos, que son los que se hacen de forma inicial por una prueba de aliento para detectar la presencia de urea, que es una enzima que produce Helicobacter pylori, por medio de serología, con exámenes de sangre y por la detección del antígeno en las heces. Si salimos positivos a cualquiera de estos métodos, se aplican los métodos invasivos, que consiste en tomar una biopsia del estómago y sembrarla en el medio nutritivo donde se desarrolla el Helicobacter pylori, que sería el cultivo. También se le hace PCR y se le hace la prueba de ureasa. Bueno, antes de pasar a la resistencia del Helicobacter pylori, es importante mencionar que hay dos tipos de resistencia a las bacterias, de las bacterias para los antibióticos, que es la resistencia natural, que es cuando nosotros consumimos un antibiótico y a la bacteria no le produce nada, y la adquirida, que es la que por medio de mutaciones las bacterias adquieren. Entonces, se han realizado estudios de Helicobacter pylori in vitro, donde se les aplican los antibióticos y han salido exitosos, pero cuando se aplica ya en tratamientos de forma in vivo, resulta que hay bastantes problemas, porque una persona puede tener tanto cepas sensibles como cepas resistentes. Entonces ahí es cuando entran las bacterias acidolácticas en acción. Bueno, las bacterias acidolácticas se encuentran en distintos tipos de alimentos, fermentados sobre todo, como es el yogur, la cerveza, el pan y el chucrut, que es col fermentada. Estas, cuando las consumimos, impiden la colonización de bacterias patógenas, no solo el Helicobacter pylori, sino aquellos coliformes como E. coli, Salmonella, Klebsiella. La morfología de estas bacterias se presenta en cocos y en bacilos. Para confirmar que sean bacterias acidolácticas, tienen que estar conjuntas en diplococos o en cocos en cadena o en bacilos diploides. Son bacterias gram positivas. La clasificación de estas bacterias es de dos tipos, las homofermentativas y las heterofermentativas. Las homofermentativas son aquellas que producen en su mayoría, en más del 90%, ácido láctico, y las heterofermentativas son aquellas que producen en un 50% otro tipo de ácidos orgánicos, como el piróbico y el propiónico. Y bueno, para poder considerar a estas bacterias acidolácticas como potenciales probióticos, se tiene que evaluar que puedan resistir en el paso de medios hostiles que van a pasar por el tracto gastrointestinal, como es la acidez y la presencia de bilis en el intestino. Nuestro estómago tiene un pH bastante ácido por la presencia del ácido clorhídrico en el jugo gástrico, que está entre 1 y 3, y las bacterias acidolácticas tienen un punto óptimo de desarrollo en un pH de 4.5. Entonces, cuando se modifica este pH, también disminuye el crecimiento de las bacterias. Por eso es importante evaluar esta parte. Y la bilis, aunque esté en el intestino delgado, para que las bacterias acidolácticas o las BAL hagan el efecto antimicrobiano, tienen que colonizar todo el gastrointestinal, desde el estómago hasta el final del intestino grueso. Entonces, la bilis tiene altas concentraciones de sales biliares, lo que hace que provoque una actividad antimicrobiana en cualquier bacteria, induciendo su membrana, es decir, perforando a la bacteria y causando su autodestrucción. Y bueno, ¿qué es lo que son exactamente los probióticos? Los probióticos son microorganismos inocuos como las BAL, que se encuentran en alimentos que se consideran de alto valor nutritivo. Estos producen efectos probióticos por medio del peróxido de hidrógeno, del ácido láctico y de las bacteriocinas. Estas últimas tienen el modo de acción es parecido al de los antibióticos, pues forman poros en la membrana citoplasmática y en la pared celular de las bacterias.
realizado estudios sobre el efecto de las BAL en el Helicobacter pylori. Se ha encontrado que tienen el efecto antimicrobiano por la producción de estos dos metabolitos, que es las bacteriocinas y el ácido láctico, pues inhiben la actividad de la enzima ureasa. Pero, ¿por qué es tan importante la enzima ureasa que produce el Helicobacter pylori? Porque esta enzima es la que se encarga de neutralizar el ácido clorhídrico que tenemos en el estómago, pasándolo a pHs más básicos, como de 6.5. Entonces, se van creando microambientes hasta que la bacteria coloniza totalmente el estómago. Este efecto se ha visto en Lactobacillus salivarius y en Lactobacillus casei shirota, que es muy famoso por estar en Yakult, que es una leche fermentada. Entonces, a partir de todo este contexto, nosotros hicimos la hipótesis de que el ácido láctico probablemente no tenga nada que ver en la inhibición del Helicobacter pylori, porque si el Helicobacter pylori tiene la capacidad de neutralizar el pH del ácido clorhídrico, entonces con más razón va a neutralizar el pH del ácido láctico, que es mucho menor. Y entonces quedó la hipótesis así. Las bacterias acidolácticas tienen la capacidad de inhibir el crecimiento del Helicobacter pylori debido a la producción de bacteriocinas. Y se establecieron como objetivo general evaluar in vitro el grado de inhibición de aislamientos de bacterias acidolácticas contra el Helicobacter pylori. Para esto se siguió una metodología que consistió en 5 etapas. Solo la etapa 1 y la etapa 5 incluyen el Helicobacter pylori. La etapa 1 pues fue la obtención y activación de Helicobacter pylori. Se utilizó esta cepa de referencia que fue donada por el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud. Y la etapa 2, 3 y 4 consiste en la caracterización de las bacterias acidolácticas o de realizarlas contra la inhibición del Helicobacter pylori. Entonces, bueno, en la segunda etapa, a través de una revisión bibliográfica, se seleccionaron 5 alimentos para extraer las bacterias acidolácticas, que fueron 2 leches fermentadas comerciales. Una leche, de hecho, es exclusiva para inhibir el Helicobacter pylori. Creo que han escuchado de ella, esta GastroProte. Y otra que consiste en una combinación de 6 bacterias. También se utilizó leche cruda, kefir o búlgaros y col fermentada o chucrut. Después se realizó el aislamiento de las cepas. Bueno, aquí solo presento se hicieron observaciones macroscópicas, microscópicas y pruebas bioquímicas. Solo nos quedamos en la parte de aislamientos porque para identificarlas ya requería un poquito más de tiempo. En la exposición de las bacterias en medios hostiles, una vez que seleccionamos estos aislamientos, se sometieron en condiciones de acidez, en presencia de sales biliares, y aquellas que tuvieron los mayores porcentajes de sobrevivencia pasaron a la etapa de la evaluación del efecto anti-Helicobacter pylori de las bacterias acidolácticas. Y bueno, voy a empezar hablando desde la etapa 3 porque en las otras no tenemos resultados como tal. En la etapa 3 se hizo el aislamiento. Tomamos aquí 10 mililitros de la muestra del alimento que utilizamos y 90 de agua pertonada para romper la matriz alimentaria del producto. Y después de esto se hicieron varias diluciones para bajar la carga microbiana y tener más disponibles a las bacterias. Entonces de esta forma era más fácil aislarlas. Cabe destacar que las bacterias crecen bajo anaerobiosis o en microaerofilia. Aquí este diagrama corresponde a la prueba que se hizo de las bacterias acidolácticas en acidez, que solo consistió en inocular bacterias en caldo MRS. Este caldo es selectivo de bacterias acidolácticas. Se incubaron en anaerobiosis a 37 grados, se midió la turbidez y se sacaron los porcentajes de sobrevivencia. Y
por otra parte se hizo la evaluación en presencia de sales biliares. Aquí lo que se hizo, en vez de sacar turbidez, se sacaron unidades formadoras de colonias, pues se hizo en agar, y estos se pusieron en concentraciones de 0.15% de sales biliares y de 0.3. Y este diagrama corresponde a la última etapa, que es donde ya introducimos el Helicobacter pylori para ver el efecto antimicrobiano que tienen las bacterias en nuestra bacteria patógena. Entonces, por un lado tenemos aquí las bacterias acidolácticas. Se incubaron durante 24 horas y se centrifugaron. ¿Para qué? Para tener disponibles los metabolitos. Entonces sacamos los metabolitos, los filtramos y bueno, hasta ahí llegó esa etapa. Por otro lado tenemos el Helicobacter pylori. Estos se inocularon placas con agar chocolate. Este agar chocolate es selectivo para el Helicobacter pylori. Y bueno, se inocularon, después esto se perforó con popotes, y en esas perforaciones se depositaron los filtrados y se incubaron en microaerofilia, y lo que se hizo fueron medir halos de inhibición, que fueron las áreas donde no hubo crecimiento por la presencia de metabolitos. Y bueno, estos son nuestros resultados. En la etapa 3, primero se hizo la selección macroscópica, de la cual obtuve 47 aislamientos. Cabe destacar que aquí tenemos a los 5 productos seleccionados, pero en la siguiente etapa se descartó la leche fermentada, que es para inhibir el Helicobacter pylori, porque al hacer el aislamiento y pasarlo a una nueva placa, ya no tuvo crecimiento. Entonces esto indica que tiene muy pocos ciclos de vida y probablemente la leche ni siquiera coloniza el estómago si la consumimos. Después de esto se realizaron las tinciones de Gram para ver ya la morfología de la bacteria e identificar si correspondía a la de bacterias acidolácticas, y nos quedaron 24 aislamientos. Y por último se hicieron las pruebas bioquímicas, que ya son para asegurarnos de que sea una bacteria acidoláctica, y nos quedaron solo 11 aislamientos, los cuales se utilizaron para hacer la etapa 4, que fue la evaluación de estas bacterias en medios hostiles. En esta matriz se presentan los porcentajes de sobrevivencia de las bacterias en condiciones de pH modificado. Aquí fueron de pH 3 en un tiempo de 6 y de 8 horas, y la sobrevivencia en sales biliares. Entonces, aquellos que están resaltados son los que tuvieron mayores porcentajes de sobrevivencia. La C155 corresponde a bacterias de col fermentada, y esta B152 a porcentajes de la bacteria de kefir. Entonces, una vez que obtuvimos estos porcentajes de sobrevivencia, se hizo un análisis de componentes principales. Bueno, este es un ejemplo. Esta cepa, la G143, corresponde a la otra leche fermentada comercial. Este fue nuestro control. Como se ven, este es el crecimiento de las bacterias acidolácticas, pero cuando le aplicamos 0.15 y 0.3% de sales biliares, no tuvo crecimiento. Entonces tampoco la hace adecuada para el consumo, porque si la consumimos, inmediatamente nuestro organismo la va a destruir. Y aquí entonces, como decía, con los porcentajes de sobrevivencia se hizo un análisis de componentes principales, que nos sirvió para ver la interacción de los medios con pH modificado y con sales biliares, que sería como funcionaría nuestro organismo. Y seleccionamos 2 componentes principales. Uno que nos describe la variabilidad de las bacterias en pH 3 en tiempo de 6 y 8 horas y de 0.3% de sales biliares. Y otro, el segundo componente, que nos describe la variabilidad de las concentraciones de 0.15 y 0.3% de sales biliares, que nos lanzó este gráfico. En el eje de las Y tenemos el primer componente, y en el eje de las X tenemos el primer componente, y en el de las Y el segundo componente. Todos los puntos rojos corresponden a los aislamientos que se realizaron. Entre más alejados estuvieran de este punto central, significa que tenían mayores porcentajes de resistencia.
Entonces, como ven, tenemos aquí en el punto más alto del segundo y del primer componente a la cepa B152 que proviene de kefir, y como la segunda más resistente a la col fermentada. Estos se evaluaron como monocultivos para evaluar el efecto antimicrobiano en HP. Y para ver también cómo funcionan las mezclas, la sinergia de los metabolitos, se seleccionaron otras dos bacterias que fueron la B153 y la B251. Ambas se obtuvieron de kefir. Entonces aquí tenemos nuestros tratamientos. Estos fueron nuestros monocultivos, la C155 y la B152, col fermentada y de kefir, y las mezclas fueron también con las bacterias que se obtuvieron de col fermentada y de kefir, que serían estas tres. En esta parte pues, se dedujo que tuvimos un 36% de sobrevivencia de las bacterias en medios hostiles. Y en esta etapa, en la última etapa, es cuando ya volvemos a ocupar el Helicobacter pylori. El medio, en la placa de arriba, nos muestra los metabolitos que desarrollamos en MRS estándar. MRS es el medio de cultivo para las bacterias acidolácticas, que vamos a llamar medio A. ¿Pero por qué es estándar? Porque contiene todos sus componentes como viene formulado en la venta. Pero en este medio B modificamos el medio MRS quitándole la dextrosa para reducir la cantidad de azúcares y con esto inhibir la producción de ácidos orgánicos. Entonces pasó algo muy interesante en esta parte. En la cepa C151, bueno, aquí en la mezcla, no sé si alcanzan a ver el halo de inhibición. Eso significa que esta bacteria, creo que fue la única, sí fue la única, que tuvo, que inhibió a Helicobacter pylori por efecto de los metabolitos. Tuvimos un éxito de 25% de inhibición en los tratamientos, y pues esto nos apoya para decir que es mucho mejor utilizar una mezcla de bacterias que utilizarlas como monocultivos. Y en la segunda placa obtuvimos halos de inhibición en todos los tratamientos. Estos fueron muchos más pequeños. Este halo correspondió a 7.5 milímetros y los otros estuvieron entre 3 y 4.5 milímetros. Ya cuando los halos de inhibición miden más de 2 milímetros, ya se considera que tienen un efecto antimicrobiano. Entonces, pues este experimento nos ayudó a confirmar que, más bien a no rechazar la hipótesis de que tal vez el ácido láctico no sea un factor importante para la inhibición del Helicobacter pylori, porque aquí pues tenemos que todos nuestros tratamientos salieron exitosos, y aquí donde no se inhibió la dextrosa, que son los azúcares, solo tuvimos un resultado exitoso. Pero pasa algo curioso con esta bacteria, que fue la única que tuvo halo de inhibición al principio. Tuvo un halo mucho más grande cuando tuvo los azúcares que cuando se le quitaron. Y esto tal vez se puede explicar porque los metabolitos, bueno, las bacteriocinas, se pueden ver influenciadas en su producción si no tiene presencia de ácidos orgánicos. Y pues ya concluimos que el 36% de los aislamientos de las bacterias acidolácticas sobrevivió en medios hostiles, sobre todo las bacterias que se originaron en la col fermentada y en kefir. Y aparte el 25% de nuestros aislamientos tuvo inhibición sobre el Helicobacter pylori cuando no se redujeron los azúcares, y el 100% de nuestros aislamientos inhibió a la cepa de referencia que utilizamos cuando estuvo en cantidades escasas de Son varios comentarios que quería hacer. Uno es un poco puntuales, otro un poco más generales. Voy a hacer lo más breve posible. Mira, principales que tengo es sobre el mecanismo de acción que quieres como encontrar. El Helicobacter está en el estómago y las lácticas están en el intestino. No hay bacterias lácticas
estómago viviendo Ajá. como tal. Entonces, yo creo que ahí entra cualquier hipótesis que tengas tú ahí. In vitro, pues los juntas, pero en vivo no veo la relación de por qué el consumir un lactobacilo va a hacer que se me quite el Helicobacter. Esa es mi observación. No sé qué puedo decir al respecto. Bueno, el objetivo en sí de la tesis fue encontrar los productos o más bien los metabolitos que tienen que ver con la inhibición del Helicobacter pylori. Entonces, bueno, yo que hubiera querido abarcar mucho más, pero no se pudo. Y si los resultados eran como pensaba que eran las bacterias, sino las responsables de la inhibición del Helicobacter pylori, hacer con eso un probiótico o aislar solo las bacterias para el consumo. Mira, un probiótico funciona bien cuando está salmonella, cuando está E. coli, pues están pegaditos en el intestino, ¿no? Y las bacterias que quieras, antibióticos, sales biliares, bueno, lo que sea, el ácido láctico, están pegadas, viviendo en la misma comunidad. En el caso del Helicobacter, hasta el momento es la única bacteria que tiene registrado que vive en el estómago. Vive en el estómago y dentro pilórico ya está entre el estómago y el intestino. Entonces, de hecho, ahí es donde fue descubierta la bacteria, en esa parte del estómago. Pero sigue siendo no solo estómago. en el cuerpo. Sí, bueno, nada más es la observación. No es igual el tratar de, con el in vitro, generalizar que si yo tomo los probióticos, me van a ayudar al Helicobacter. Contra el Helicobacter yo creo que no, dudo mucho. Que tiene sustancias que liberan, que van a afectar el Helicobacter in vitro, sí, pero que yo consuma esos productos y que me quiten el Helicobacter, no lo va a hacer. La otra, que es un poco más general también, tiene que ver con unos artículos de 2003 y 2005, salieron en la revista Science y Nature, y hay mucha información al respecto de que el Helicobacter no es un patógeno como tal se está presentando. Esto tiene que ver porque la bacteria ha estado con nosotros durante 50 millones de años. Está con nosotros desde que salimos del sureste de África, pasamos el estrecho de Bering y llegamos. Incluso la bacteria funciona como un excelente marcador de migración humana, mucho mejor que la mitocondria. Entonces la idea ahorita es que no quitemos el Helicobacter. Se ha visto que si quitamos el Helicobacter de manera indiscriminada, lo que estamos generando es crear otros padecimientos, como el síndrome gastroesofágico o síndrome de Barrett, que es un estado precanceroso. Gente que se ha visto que ha sido tratada con terapias antibióticos y se elimina el Helicobacter, después de 10, 15, 20 años tiende a desarrollar este problema en el esófago. Entonces hay cepas de Helicobacter que protegen, hay cepas de Helicobacter que por qué razón se volvieron malas. La razón o la teoría de por qué se volvieron malas es por el uso excesivo de antibióticos en los 50. ¿Cómo explicas tú que desde que salimos de África la bacteria estaba con nosotros y no había úlcera péptica de cáncer gástrico? Vienen los 50, está el consumo excesivo de antibióticos y empieza a aparecer ese problema. El Helicobacter pylori es una consecuencia del mal uso de antibióticos, que hemos seleccionado cepas que han interaccionado de manera distinta en el estómago y que han causado úlcera péptica y cáncer gástrico. Pero hasta el momento la conclusión es que el Helicobacter, mientras la tengamos y no tengamos ningún problema de esos, mejor no eliminarla, no erradicarla. De hecho, sí mencioné que precisamente por el mal tratamiento que se le ha dado a la bacteria, es como que se ha vuelto más resistente y pues lo que dije, ¿no? Empieza a dar los efectos secundarios, como es hasta la formación de tumores tipo MAD. Pero bueno, esa ya no forma tan parte de mi área. También han salido artículos, de hecho salió apenas un artículo en 2017 que fue escrito precisamente por el profesor que me donó la bacteria, donde lo que están haciendo es hacer metagenética del Helicobacter pylori y tratar de modificar aquellos genes que son los responsables de las mutaciones tan rápidas. Obviamente eso va a llevar muchísimo tiempo, pero entonces las bacterias acidolácticas lo que van a hacer es funcionar como un biocontrol. No las va a erradicar obviamente de raíz, pero las va a tener biocontroladas de forma que no nos vayan a afectar. Y pues obviamente hay una gama de artículos todavía, no solo de 2005 y de 2006, sino de la década actual, donde han visto que sí ha habido efecto
producto antimicrobiano cuando se aplica en vivo, pero pues todavía no saben cómo dejarlo en el estómago, como que dice. Bueno, ya para terminar, es Helicobacter pylori, no pylori, pylori, lo dicen mal, pylori, Helicobacter pylori, ¿no? Sin acento. Y la última es el género, es género Campylobacter, y sí, inicialmente en los 80 fue ubicada ahí, porque no, hasta después se cambió, pero son género, no familia. Perfecto. ¿Sí? Sí. Gracias. Sí. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, doctor. ¿Qué me puede usted comentar sobre que sea un carcinógeno tipo 1? Carcinógeno tipo 1. Sí, es decir, en principio puedes calificar los carcinógenos y ya puntualizar, ¿no? el carcinógeno tipo La 1. verdad no recuerdo todos los tipos de... Bueno, Sí. la clasificación que da la OMS, Sí, pero el carcinógeno tipo 1 solo encontré que es aquel que tiene la capacidad de causar cáncer exclusivamente en el ser humano. ajá. Y pues es hasta donde me quedé. El carcinógeno tipo 1 se refiere a que está demostrado que causa cáncer. Y lo dijo la OMS, y nada más que usted tenga suficiente evidencia de que es causante de cáncer. Y el cáncer que causa es cáncer de estómago, unas metaplasias, pero el término tipo 1 es eso, está demostrado que causa el cáncer. Nada más. ¿Y los otros? Los otros son ya, hay otras, ¿cómo se llama? Números que únicamente se refieren a que no hay suficiente evidencia para decir que sea un carcinógeno. Es por únicamente decir, sí es, por la evidencia, ¿no? Gracias. Sí, gracias. ¿Alguien más? Yo, en el caso de las bacteriocinas, no sé si lograste identificar primero las bacterias acidolácticas al menos cero para saber qué tipo de bacteriocinas están presentes. Lo que pasa es que no tuve ni... Bueno, o sea, tuve un límite de tiempo, entonces ya no alcancé a hacer esos análisis. De hecho, me hubiera gustado hacer ¿cómo se llama? Las curvas del crecimiento de las bacterias para poder determinar en qué punto se producen las bacteriocinas, pero no llegué a esa parte. No, generalmente es en la fase logarítmica. Sí, es que hay dos tipos de metabolitos, que son los primarios y los secundarios. Los primarios se desarrollan en la fase logarítmica y los secundarios se desarrollan en la fase estacionaria. Entonces, tengo entendido que las bacteriocinas se pueden desarrollar tanto en la fase logarítmica como en la estacionaria. Porque al final mencionabas que ibas a hacer por ahí una cromatografía para Sí, ver qué tipo de bacteriocinas, por eso te decía que si habías identificado, porque podías partir a partir de estos géneros y ir a literatura y buscar como tus estándares para hacer tus cromatografías. Sí, es que no hubo el tiempo ni el presupuesto. Eso, bueno, y pues no sé si sepas qué bacteriocinas se utilizan actualmente. La más conocida es la anicina. ¿Es solo la única? Bueno, No es la única, pero esa es la que se ha utilizado más de forma comercial. De hecho, hay algunos proyectos en los que están aplicando la anicina en quesos artesanales para tener un control de patógenos alimentarios como salmonella o la familia de los coliformes en sí. Sí. Creo, pienso, ya hay mucha literatura respecto de los bacilos que se encuentran, o sea, que tienen esa capacidad de producir bacteriocina. Igual te reduciría mucho el trabajo que vieras en tus leches o lo que usaste, qué bacterias ya hay reportadas y cuáles son las bacteriocinas que se están produciendo, porque de eso hay muchísimo y no sé qué tanto sea que tengas tú que hacerlo 1, 2, 3 cuando ya está toda esa información. Lo que pasa es que cuando utilizamos bacterias comerciales, y ahí estamos, bueno, de ahí se sacan los metabolitos, esas bacterias, digamos, por un ejemplo muy burdo, son como los transgénicos, vas homogeneizando la bacteria. Entonces el efecto que tiene y la producción de metabolitos que tiene no es la misma que si lo tomas de productos naturales o silvestres como fue el kefir y la agua fermentada. Entonces, de hecho, utilicé las leches fermentadas comerciales
realmente funcionarían a nosotros para controlar la bacteria. Entonces, por eso es que pues decidí también aquí. Además, uno pues no sabe más bien la gama de todas las bacterias que existen, ¿no? Hay muchísimas. Tal vez por ahí puede salir algún nuevo gen, bueno, perdón, alguna nueva especie de lactobacillus. Gracias. ¿Alguna otra? Pues miren, un comentario que no había dicho. Bueno, la ingeniera Marta piensa seguir estudiando, mejorar su carrera académica, entrar a la maestría, tal vez el doctorado. Pues sí, efectivamente, los antibióticos creo que ha sido una situación problemática, como decía el doctor. Y ella lo que plantea, lo que entiendo es que se consuman estos productos, ¿verdad? Y que nos puedan ayudar a mejorar la salud. Pues cosa sorprendente, ¿no? Que productos que venden supuestamente para leches fermentadas para atacar este problema, resulta que no soportaron los tratamientos. Entonces, siento que es interesante la investigación. Es un tema de licenciatura, entonces yo creo que le va a servir mucho para, ahora que plantees tu proyecto de maestría,